Con el ospinismo de estirpe estaba la familia Lloreda, cuya riqueza se construyó con la fabricación de hielo, jabones y velas, además de exportaciones de café. Por esta vía, justamente, se acercaron a la Federación Nacional de Cafeteros, presidida en 1930 por Mariano Ospina Pérez, con quien compartieron sus intereses agrícolas, agenciados por la exportación del grano, pero también industriales. Con su apoyo político, alcanzaron el papel de distribuidores de la gasolina de la Tropical Oil para el Valle del Cauca y el Viejo Caldas, que vendieron luego a la misma Tropical cuando Ospina aspiraba ya a la presidencia de la República. Las ganancias fueron extraordinarias. Sin embargo, para los años 60 del siglo XX, municipios cafeteros como Anserma-Nuevo, Sevilla, Caicedonia, El Águila, El Cairo, El Dobio y Trujillo se habían fortalecido con su aporte productor del grano, cuyo eje empezó a focalizarse en torno a la ciudad de Cartago y, con mayor fuerza, en la ciudad de Tuluá. El mercado del café, monopolizado por gamonales erigidos durante la época de la violencia, capitalizó demandas sobre servicios financieros y comerciales que incrementaron su poder y los visibilizaron también ante la Federación Nacional de Cafeteros y el andamiaje político colombiano. El café le disputó a la caña el primer lugar en la economía vallecaucana, facilitó la construcción de un sistema vial que integró la región, permitió la exportación de un excelente café pergamino para la producción de divisas y tejió una nueva red electoral con políticos promisorios. De la mano de Diego Garcés Giraldo, Humberto González Narváez se convirtió en representante político de este nuevo sector ospinista que los grandes empresarios caleños no podían menos que mirar con desdén y prevención. Un nuevo competidor de plaza, parecido más a un ejemplar de gallera, apareció en escena para disputarles el poder que por ancestro habían garantizado. De esta manera, una nueva casta de conservadores sin estirpe empezó a reñir con el tradicional poder, apoyándose en los resultados electorales que agenciaban gamonales poco alfabetos y violentos como Leonardo Espinosa. En la memoria de los sufragantes estaban los antiguos conflictos por las zonas aledañas al río Cauca y una economía campesina enfrentada con la ganadería extensiva y los grandes ingenios azucareros que tomaba revancha con el auge del café. Estaba la tardía colonización antioqueña, frenada en las altas laderas de la cordillera occidental por los ricos de la planicie. Colonos minifundistas, parceleros y arrendatarios acompañaban con mayor facilidad a González Narváez que a los herederos de Hernando Caicedo o a la encumbrada familia Lloreda. En el ala alvarista, algo similar ocurría con el surgimiento político de Cornelio Reyes. De extracción campesina, hijo del cafetero, municipio de Ginebra, se hizo político en Tuluá, en donde se acercó al cóndor León María Lozano. Llegó como abogado y periodista al periódico conservador Eco Nacional y de allí, con el apoyo de Álvaro Gómez, saltó al Congreso en 1960. A su lado, buscando apoyos, Carlos Holguín Sardi aspiraba a la nueva jefatura alvarista del departamento. Estas circunstancias explican las razones por las cuales los hermanos Lloreda y su diario El País opusieron plena resistencia a la gobernación de González Narváez. A pesar de acreditar sus mismos lineamientos políticos al lado de Ospina Pérez, González era el aparecido que pretendía extender sus tentáculos de influencia más allá de las zonas cafeteras del centro norte del valle.
Los Caicedo y su periódico Occidente, por otro lado, observaban con prevención y cuidado a Cornelio Reyes, del mismo corte gamonalicio y advenedizo de González Narváez, a quien ahora se le acercaba Ramón Antonio Azcárate, su antiguo y dilecto amigo, a quien le había servido por sus contactos con los pájaros de la violencia. La hegemonía, pues, estaba en crisis. Guillermo León Valencia, quien aspiraba a acrecentar su propia fuerza y a enriquecer el Frente Nacional, necesitaba de todos los sectores para contrarrestar la oposición. Tenía que dar vuelo a todas las fracciones, sin distingo ni recriminaciones. Tal fue la razón por la cual nombró como gobernador a Humberto González y ministro a Cornelio Reyes. En su afán de ascenso, estos últimos podían incluso serle más leales y serviles en el valle que los encumbrados magnates del azúcar y la industria. El poder en Buga vivía también su propia crisis hegemónica. El término prestado a Antonio Gramsci nos permite aventurar hipótesis sobre lo que acontecía. Lejos de aparecer como símbolo de unidad, lo estatal se fragmentó. Para 1966, el alvarismo se había distanciado del gobierno de Guillermo León Valencia y las consecuencias locales eran previsibles. Esa pudo ser la razón por la cual Ramón Antonio Azcárate se acercó a Cornelio Reyes, quien, como ministro inicial de Valencia, podía tener línea directa con el presidente. Por su parte, la alcaldía de Rogerio Tenorio se debía a la decisión de González Narváez, pero su identidad tradicional se aproximaba más a Azcárate y al ospinismo oligárquico de los Lloreda, que estaban en su contra. En medio de la pugna y con un escenario alimentado por otras fuerzas políticas que clamaban reconocimiento, protagonismo o revolución, las líneas de demarcación entre la sociedad civil y el Estado se tornaron borrosas para el tratamiento de la huelga estudiantil del colegio académico. La aclaración en detalle de la hipótesis no solo pasa por lo factual. En teoría, la noción de crisis hegemónica se elabora sobre la base de dos situaciones. La primera reside en las debilidades propias de la clase dirigente por la ausencia de preponderancia en el plano económico o por el desfase entre este y la preeminencia política. En cierta forma, ya lo hemos explicado renglones arriba. La otra pasa por la incapacidad de esta clase dirigente para mantener el consenso en los sectores subalternos, lo cual puede ocurrir debido a sus deficiencias orgánicas o porque dichos sectores abandonan su pasividad política y se movilizan en defensa de nuevas y propias reivindicaciones. En algunos pasajes de su obra, Gramsci plantea también la crisis de hegemonía como un reflejo que se muestra en ocasiones como crisis de autoridad y que no necesariamente se concreta en una revolución. La noción, es válido aclarar, no solo tiene una ascendencia marxista. A ella se adhiere Max Weber cuando define el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia. Y Hannah Arendt, merced a la concordancia que establece entre poder y legitimidad, con innegables variables, pero sin negar su origen teórico, Claude Lefort la asume para explicar la fundación y legitimidad en la modernidad política francesa tras la Revolución. En tanto, Francisco Wepford y Daniel Picaud la retoman para explicar los años 30 del siglo XX en Brasil y Colombia respectivamente.
La debilidad de las élites bugueñas para mantener el statu quo tradicional llegó entonces por cuenta de los flujos migrantes, de los asalariados fabriles y de los nuevos productores, de los sectores medios, comerciantes, artesanos o empleados. Pero también fue introducida con las nuevas realidades nacionales. La economía agropecuaria y la preservación de la gran propiedad habían tejido redes de dominación y comunicación que eran cuestionadas ahora por nuevos sectores que demandaban representación, cuotas burocráticas y reconocimiento en el orden político. La dirigencia bugueña no pudo conservar el consenso en los sectores subalternos. Estos adquirían nuevas legitimidades basadas en los resultados electorales, su capacidad política y su ascenso económico. De esta manera se empezaron a escribir densas páginas que pusieron de presente la crisis de autoridad asociada con la crisis de hegemonía. Si bien personajes como Ramón Antonio Azcárate no perdían su preponderancia, las atribuciones del Estado tenían la posibilidad de encarnarse en otros miembros de la sociedad civil, tal como sucedió en el país con los primos Alberto y Carlos Lleras, que sin las fortunas de López o Santos asumieron las más altas responsabilidades políticas y llegaron incluso a la presidencia. En Buga, Alonso Aragón Quintero, Carlos H. Morales o Camilo Aluma arañaron posiciones administrativas centrales gracias a sus resultados electorales. Eran abogados que, en palabras de Daniel Picado, se empinaban como símbolos de una clase media intersticial que, sin inquietar a la burguesía local, controlaba ciertas instituciones alrededor de las cuales se organizaba el juego clientelista. Desde luego, estos liberales no expulsaron o suplantaron por completo a sus antecesores en la hegemonía, pero entraron a competirles. No eran cuadros orgánicos de la élite, pero aterrizaron en el campo institucional y cultural en que aquellas se movían para promover nuevas visiones y cambios. Representaban a aquellos sectores que, superando su exclusión política, lograban movilizarse con atractivos discursos. La plutocracia fue justamente el blanco preferido de sus arremetidas verbales de plaza. La transformación pudo palparse con la caída de Rojas Pinilla en 1957. Los estudiantes del colegio académico siguieron a Carlos H. Morales y no a su propio capellán, conservador hasta la médula. La creación del Gimnasio Central del Valle, que había empezado con primaria y se extendía para la secundaria, fue una muestra palpable del agrietamiento producido en la esfera de lo social.